De lo que hoy vamos a hablar es de la transición del feudalismo al capitalismo. En este sentido, para comprender el sistema capitalista, primero debemos someramente analizar o tratar de entender el sistema al que reemplaza, el orden feudal o feudalismo, que es donde comienzan a manifestarse los primeros elementos que permitirán vislumbrar al nuevo sistema. El hecho político, económico, social que marcó los orígenes del orden feudal es la implosión, la desintegración del Imperio Romano de Occidente, que al disolver su carácter de Estado unificado dio lugar a la aparición de entidades políticas en pequeña escala. Todo esto hizo que sea muy difícil mantener el comercio que había caracterizado las sociedades antiguas. Varias fueron las causas de la disolución del Imperio Romano. La principal era la ausencia de una autoridad central desde Roma, pero las invasiones bárbaras fueron cruciales, sean vikingas, sarracenas o árabes. Va a generar que haya una creciente inseguridad en los caminos, que va a dificultar el comercio y las comunicaciones, además hizo que Europa se dividiera en reinos, como el de los francos, los visigodos, ostrogodos, vándalos, suevos, entre otros. Las invasiones provocan que los reinos no puedan defender a las aldeas más lejanas. Los nobles locales empiezan a ocupar su lugar. Los campesinos se van a ver obligados a pagar tributos para ser defendidos y a trabajar la tierra para los nobles, para los señores feudales. Este proceso dio su lugar al surgimiento de nuevas relaciones sociales, nuevas relaciones de servidumbre y dependencia personal, y a la adopción de formas defensivas de organización económica destinada principalmente a la subsistencia, que fueron generando un achicamiento en la vida social a círculos muy reducidos, que apuntaban a la autarquía del reino, tanto en lo económico como en lo político y social. Se va a crear una nueva sociedad, la sociedad estamental, que tiene como característica principal es a cierta ausencia de una movilidad social. ¿Qué quiero decir con esto? Si vos nacías noble o esclavo o campesino, siervo o lo que fuera, morías en esa condición. No había movilidad social, no podías pasar de ser noble a otra cosa. Y en este sentido, esta sociedad tenía como dos grupos bien diferenciados. Los privilegiados, el rey, los nobles, los cortesanos, el clero, y los no privilegiados, los campesinos, siervos, pastores, sirvientes, los leñadores, los pequeños propietarios. En la Alta Edad Media, que va desde los siglos VI a XI, los reyes, nobles, duques, marqueses, condes, obispos, abad, monjes, frailes, vivían en castillos o monasterios. Comían mejor y variado, vivían más años. La vida transcurría entre guerras, torneos, fiestas, ceremonias en la corte, o la oración, el trabajo, el estudio, copiar libros en la vida religiosa del clero. El otro grupo, los no privilegiados, pasaban hambre, comían poco y mal, construían sus casas, fabricaban sus muebles, sus ropas, sufrían y morían por enfermedades o por las guerras que hacían el otro grupo. Trabajaban sus parcelas, pero también las del señor feudal, al que además tenían que pagarle un tributo, además del diezmo para la iglesia. La relación entre el señor feudal y sus vasallos, como con sus siervos, es de protección a cambio de fidelidad, de auxilio militar, de trabajo, de pago de impuestos, de servidumbre, de morir en sus guerras. En la Baja Edad Media, desde el siglo XI hasta el siglo XV, comienza a renacer el comercio, las ciudades y con ello un nuevo actor social, la burguesía. La vida en estas ciudades va a ser bastante distinta a la de las aldeas, porque va a girar en torno al comercio, en los mercados, en las ferias, con otros actores como los banqueros, artesanos, los criados que van a vivir en ella. En este sentido, los artesanos van a aparecer asociados en gremios, que van a imponer las normas de qué se produce, cómo se produce, del precio de ese bien. Estos van a vivir en edificios, en talleres, donde también trabajan y venden sus productos. Junto en estos lugares, en estos talleres, van a convivir el maestro, los oficiales y los aprendices.
Ahora bien, entre los siglos XIV y XVII en la Europa occidental va a comenzar la transición con el desarrollo del comercio, la urbanización, pero también las cruzadas, la reforma protestante, y va a estar el surgimiento de los estados nacionales. También se va a producir la monetización de los intercambios y la expansión ultramarina. Cuando hablamos de monetización de los intercambios, quiere decir que se va a abandonar los trueques para pasar a usar otro elemento, una moneda, para los intercambios. La combinación de estos elementos hizo posible la gradual disolución del feudalismo y la emergencia de otro sistema de organización económica, social y política, como así también la necesidad de regular algunas actividades económicas y la libertad para tomar decisiones y movilizarse en búsqueda de ganancia. La mayoría de las transformaciones se producían en las ciudades, que habían comenzado un proceso de crecimiento y recuperación demográfica. Las ciudades, comunidades independientes del feudo, debieron generar su propia legislación, que favoreció el desarrollo de las actividades económicas, fundamentalmente el comercio, y va a ser un factor decisivo en la introducción de un clima mercantil en la vida económica en Europa occidental. Los mercaderes ambulantes lograron instalar una red comercial estable hacia los siglos XIV y XV. En este sentido, las cruzadas, que originalmente fueron expediciones de carácter religioso, devinieron en ampliación de áreas de comercio, en tanto que sirvieron dar un impulso a la actividad comercial y a una aceleración de la transformación económica. Los bancos y banqueros italianos prosperaron financiando a reyes y papas, en tanto que el mercado europeo se diversificaba con la incorporación de nuevos productos, fundamentalmente desde Oriente. Ahora bien, la reforma protestante va a ser importante en el sentido de que propició una actitud positiva hacia las prácticas económicas, a diferencia de lo que ocurría con el catolicismo, que estimulaba la búsqueda de riquezas y el mundo de los negocios. El esfuerzo, la competencia, el desempeño de un oficio, el ahorro, la inversión, lejos de verse como pecado, comenzaron a ponderarse como virtud, como una nueva ética que fue abonando el terreno para la llegada del capitalismo. Al mismo tiempo, las fragmentadas unidades políticas económicas se fueron unificando en unidades más grandes, dando lugar a los estados nacionales, donde se va a producir una mayor concentración del poder en manos de una monarquía cada vez más fuerte, que van a hacer las leyes, va a administrar justicia, va a controlar la economía, en un determinado territorio, con un ejército profesional y con un cuerpo de funcionarios, los burócratas, que van a administrar todo el territorio. Estos son los primeros elementos que vamos a ver que se van a dar en esta transición y los elementos más importantes.